Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Leticia, aunque por aquí en YouTube se me conoce como My Crazy Makeup. En el vídeo de hoy me han pedido que os enseñe mis truquitos para poder conseguir unas pestañas con mucho volumen, definidas y con muchísima curvatura. Así que he querido traeros en el vídeo de hoy el paso a paso de todos los productos que suelo utilizar para poder conseguir estas pestañas tan intensas y definidas. Espero que os guste el vídeo y vamos a empezar. Entonces, el primer paso para las pestañas más intensas es utilizar primero el bronceador que utilicemos de rostro para poder broncear la piel o hacer el contorno. Con ese mismo bronceador lo único que tenemos que hacer es marcar un poquito la zona de la cuenca. Con esto vamos a definir un poco lo que es el ojo y un poco la mirada, y siempre queda como muy equilibrado con el resto de productos que utilicemos luego las pestañas y queda como un maquillaje más completo. Así que esto es un paso muy fácil y muy sencillo, y simplemente utilizando vuestro mismo bronceador os puede servir. Y lo vamos a aplicar, como veis, a movimientos circulares en lo que es toda la zona de la cuenca. Y luego también podemos aplicar el mismo iluminador que utilizamos para iluminar el rostro, es utilizarlo con una brochita plana en lo que es todo el párpado móvil. Y con eso tendríamos ya el maquillaje sencillo de ojos terminado. Y también podemos iluminar un poquito lo que es el arco de la ceja. Todo esto no es que sea súper necesario, pero parece que complementa mucho más luego con las pestañas más intensas. Así que en caso de que no os interese os podéis saltar este paso, pero luego con las pestañas más intensas creedme que queda muchísimo mejor si simplemente definís un poquito la mirada. Así que para conseguir este tipo de pestañas lo primero que tenemos que hacer es rizarlas, ¿vale? Con cualquier rizador que tengáis. En caso de que os dé miedo el rizador, obvio dejarlo, pero si no os da miedo, rizar las pestañas, porque esto es una gran diferencia para vuestros ojos. Rizado, sin rizar, se nota un poquito. Y ahora, después de rizarlas, podemos utilizar o solamente una máscara de pestañas o dos para poder definir y luego conseguir ese volumen. Entonces, en caso de que queramos primero definir, voy a utilizar esta máscara de pestañas que es de Wet n Wild, es la Skinny Mascara, y como veis es súper finita. En caso de que no podáis conseguir esta de Wet n Wild, Maybelline también tiene una muy similar, ¿vale? Que también tiene ese tipo de cepillo y os puede funcionar perfectamente. O la Telescopic de L'Oreal. Y bueno, después de aplicarlo, como veis, simplemente es una capa súper finita, pero ya algo de definición y separa muy bien las pestañas. Así que después de esto ya vendría el segundo paso, cuando todavía la máscara esté humedecida, y es utilizar otra máscara de pestañas que nos dé un poco más de volumen. Entonces, en este caso, estas dos de Essence me gustan muchísimo, me han funcionado bastante bien. Así que hoy os voy a enseñar esta de aquí, que es la Dramatic, ¿vale? Volume, y esta es muy buena. El cepillo que tiene es más anchito que el anterior, pero también es un cepillo finito. Y con esto vamos a ir modulando y vamos a añadir otra capa más a nuestras pestañas. A la hora de aplicar esta máscara de pestañas, como ya he aplicado la anterior de Wet n Wild para poder separarlas, no hago ningún movimiento de zigzag, sino simplemente coloco el cepillo y cierro un poco la mirada, y así consigo que se quede la mayor cantidad de producto en nuestras pestañas y aparte nos aporte un poco más de curvatura, y es la mejor opción para poder conseguir ese volumen, ¿vale? Sin que se nos queden las pestañas muy apelmazadas. Y como veis, simplemente con una sola capa de la máscara de pestañas de Essence y la de Wet n Wild, las pestañas están curvadas e intensas, con mucho volumen, pero no quedan nada de grumos ni las pestañas quedan completamente apelmazadas. Con esto podéis dejar ya vuestras pestañas completamente terminadas, pero en caso de que os interese podéis modular una capa más, ¿vale? Esto ya es a gusto de cada uno. Pero bueno, os voy a enseñar cómo quedaría una segunda capa. Esta vez ya, como veis, no me voy tanto a la raíz, sino que me voy más a mitad a puntas para conseguir un poco más de intensidad. Obvio, cuanta más capas apliquéis, se os puede quedar las pestañas un poco más intensas y a lo mejor incluso un poquito más de grumos, así que tenerlo en cuenta. Pero con las dos capas anteriores os podría servir. Pero bueno, aquí tenéis ya dos capas de Essence y una de Wet n Wild, y este sería el acabado final. Y como veis, se nota bastante diferencia entre un ojo y el otro ojo. Ahora, para la línea inferior de las pestañas, yo en mi caso no me gustan mucho los ojos estos que se suelen llamar como de muñeca, que es muy intenso superior e inferior. Me gusta más darle intensidad en la pestaña superior y dejar un poco más natural en la inferior. Así que para este caso voy a volver a utilizar la máscara de Wet n Wild, que deja un aspecto muy natural a vuestras pestañas, y simplemente aplicar una capa para dar un poquito de definición en las pestañas inferiores. Y con eso podríais ver mucha diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo del rostro. El tema de utilizar el bronceador y el iluminador da muchísima definición a la mirada, pero aparte el utilizar una máscara de pestañas que las separe y otra que dé volumen, como veis, da bastante intensidad y se nota mucha diferencia entre ambos lados. Ahora, el último paso también sería opcional en caso de que os interese, pero muchas veces para dar el efecto de mayor pestañas, la línea superior de las pestañas sí que se ve el huequito, y lo que tendríamos que hacer es utilizar un lápiz negro de ojos en esa zona
para poder conseguir un poco más de intensidad y hacer el efecto de más volumen. En caso de que os dé un poco de grima, la mejor opción es poner el lápiz como en la línea del agua, cerrar el ojo y hacer un poco para arriba y lo podéis pintar perfectamente. Y con esto no sé si podéis ver la diferencia, pero queda muchísimo más intenso y queda muchísimo más definido la parte superior y hace el efecto de un poco más de pestañas postizas. Así que este sería mi paso a paso para conseguir unas pestañas intensas con curvatura y volumen. Y con eso tendríamos terminado ya el paso a paso. Como habéis visto, simplemente utilizando 3 productos podemos conseguir nuestras pestañas mucho más intensas y mucho más curvadas. Y luego lo demás, como os he mencionado antes, el tema del bronceador y el iluminador son ya pasos extras que según si os interesa o no lo podéis utilizar. En caso de que no, no habría problema, el acabado también va a ser muy bueno, simplemente que con las sombras parece que da un poco más de definición y deja un poco el maquillaje más terminado en la zona de la mirada, pero como habéis visto, simplemente utilizando una máscara finita para poder separarlas y dar un poco de definición y luego otra para dar ese volumen y esa intensidad, ya tendríamos nuestras señoras pestañas que aguantan bastante bien. Y luego también el lápiz negro es un paso muy importante porque así queda todo completamente negro y mucho más intenso y hace el efecto de más pestañas. Sí que os digo que en caso de que vosotros tengáis pestañas que suelen irse para abajo y no suele aguantar mucho la curvatura, os recomendaría que la primera máscara que utilicéis para conseguir un poco más de definición y curvatura sea waterproof. Esas máscaras de pestañas son resistentes al agua y esas máscaras de pestañas suelen ser un poco más fuertes y aguantan mucho más la curvatura, así que en caso de que vuestras pestañas sean de las que aplicáis la máscara y en 2 segundos las tenéis mirando para abajo, si utilizáis una máscara de pestañas que sea resistente al agua, os va a aguantar muchísimo mejor durante el día. Y nada, espero de verdad que os haya gustado este paso a paso para poder conseguir estas pestañas intensas. Antes de irme, como siempre, en caso de que os haya gustado el vídeo, espero que le deis a me gusta y también que suscribáis a este canal para que podáis ver los próximos vídeos que se vayan subiendo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!